Muy buenas tardes, buenos días a quienes estén siguiendo la entrevista, dependiendo del horario en que la vean. Mi nombre es Macarena Kunkel, estoy acompañada de Salvador Gullo y tenemos el honor hoy de contar con la presencia del economista Santiago Fraschina. Les queremos dar la bienvenida a esta entrevista, que forma parte de un ciclo de entrevistas que venimos haciendo desde el Centro de Estudios Soberanía, un ámbito de pensamiento y de reflexión sobre temas estratégicos que estamos conformando con un grupo de jóvenes, de compañeros y de compañeras. Vamos a presentar en primer lugar a Santiago. Santiago es economista de la UBA, es magíster en Sociología Económica por la UNSAM y magíster en Historia Económica y Políticas Económicas en la UBA. Actualmente cumple un rol muy importante como secretario general de ANSES, así que bueno, le damos la bienvenida a Santiago y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes, un placer y un orgullo, así que nada, el agradecido soy yo. Bueno, gracias Maca por la introducción, gracias Santiago por participar de esta ronda de entrevistas que estamos desarrollando acá desde el Centro de Estudios y también de la Fundación Soberanía. Bueno, para comenzar, un ida y vuelta con distintas preguntas sobre coyuntura, sobre la formación política, sobre el contexto en el que estamos viviendo, obviamente en medio de una pandemia, de una situación totalmente excepcional e inesperada que nos tiene acá en el 2020 sorprendidos. Primero queríamos comenzar con una pregunta con respecto a tu rol como secretario de Formación de la Cámpora y bueno, como militante con mucha experiencia en lo que es el área de la formación y el debate político en todo lo que son las agrupaciones de territorio, las agrupaciones de formación de cuadros en la juventud. En tu experiencia como secretario de Formación de la Cámpora, ¿qué rol crees que tiene que tener la formación política en el desarrollo de cuadros jóvenes y de la militancia? ¿Y qué experiencias tenés para contarnos sobre lo que estuvieron haciendo? Bueno, la verdad que para mí fue una experiencia, es una experiencia muy importante la de ser secretario de formación. Primero me ha permitido recorrer todo el país porque en la conformación de la Secretaría de Formación, pero además dando las charlas de formación, me permitió recorrer todo el país y conocer a cada uno de los compañeros responsables políticos de las provincias, de las distintas localidades, así que eso fue una de las cosas más importantes que me llevo como secretario de formación, porque me permitió además conocer las distintas realidades de nuestro país, federalizar el proceso de formación, porque muchas veces nosotros hacemos ciclos de formaciones muy centralistas, y la verdad que las discusiones políticas, hay algunas discusiones políticas que son horizontales a todas las provincias, a todas las localidades, pero hay otras que son muy particulares de cada una de las localidades. Por lo tanto, poder hablar con cada uno de los responsables políticos y secretarios de formación de las distintas provincias también me permitió poder empezar a armar planes de formación mucho más federales, ¿sí? Nada, para dar un ejemplo, cuando damos los grandes próceres nuestros como San Martín, como Belgrano, como eso también implica en un proceso de formación. Bueno, las provincias también tienen sus próceres que son próceres nacionales. Y entonces eso está bueno porque nunca los incluís vos en un esquema de formación. Digo, para cuando vas a Corrientes te hablan de Andresito. Y uno cuando arma los planes de formación no incluye a Andresito. Y la verdad que, nada, eso para mí fue fundamental. Fue la verdad que me enriqueció un montón. Y después el tema de la formación, digo, yo lo tomo como algo central. Me parece que yo como economista discutimos siempre la estructura económica periférica que tiene la Argentina, dependiente de los países centrales, pero la verdad que lo más importante es lo que los revisionistas históricos llamaban la superestructura colonial, que si no rompemos con esa superestructura colonial, y en eso el proceso de formación de cuadros políticos es central, es muy difícil romper con la estructura
económica dependiente de la Argentina. Y cuando hablamos de la superestructura cultural, hablamos de la pedagogía colonial que hay en el primario, en el secundario, la visión mitrista de la historia que nos enseñan en el colegio secundario tiene que ver con la pedagogía colonial, pero también con la universidad. Fermín llamaba a las universidades el colonialismo institucionalizado, una genialidad, porque cuando uno empieza a ver que los que endeudan a la Argentina, los que desindustrializan la Argentina, todos pasaron por la universidad, son universitarios, y sin embargo terminan tomando medidas que generan aún mayor dependencia de la economía argentina. Y eso tiene que ver porque pasaron con universidades que le enseñaron la superestructura cultural colonial, y eso se ve reflejado después cuando son funcionarios y toman medidas de política económica. Por lo tanto, y eso tiene que ver con el autoestima, cuando vos lees en los diarios, pero también en las redes sociales, que la Argentina es una mierda, que la Argentina siempre, todos los problemas del mundo están en la Argentina, que el industrial argentino es un inútil, ineficiente, que el obrero argentino no es calificado, es improductivo, que las universidades argentinas no sirven para nada. Eso tiene que ver con la superestructura colonial, porque bajan el autoestima del pueblo argentino y por lo tanto le hacen creer que nosotros no somos capaces de hacer nada bueno. Todo lo que hacemos es malo, por eso todo lo que viene de afuera es mucho mejor. Y en las universidades lo vemos. Nosotros pasamos por economía, sé Smith, sé Ricardo, sé Marx, sé Keynes, pero no nos enseñan el estructuralismo latinoamericano, que fue una de las escuelas económicas que empezaron a pensar por primera vez desde la periferia, para resolver los problemas periféricos. Después, uno puede estar de acuerdo o no con esa escuela económica, pero por lo menos es una escuela económica que se construyó de la periferia, ¿sí? No nos enseñan en la escuela económica, no nos enseñan que Manuel Belgrano fue uno de los primeros economistas, no nos enseñan de Jaureche, de Scalabrini Ortiz, de tantos economistas que nosotros dimos, y sí sabemos todas las teorías económicas que se generaron en los países centrales, pero justamente como se generaron desde los países centrales son para resolver los problemas de los países centrales y no de los países periféricos. Bueno, en cada una de las ciencias me imagino que debe pasar exactamente lo mismo. En filosofía te deben enseñar a Hegel, a Kant, a Descartes, pero no te enseñan a Carlos Astrada, que fue uno de los filósofos más importantes y que inclusive colaboró con lo que después fue el libro de filosofía más importante de mi perspectiva que dio la Argentina, que es La Comunidad Organizada. Y ese libro de La Comunidad Organizada no lo enseñan en la Facultad de Filosofía como un libro de filosofía. ¿Por qué? Porque está esa concepción, inclusive en las universidades públicas, que nosotros no somos capaces de hacer ciencia, no somos capaces de hacer teorías científicas buenas, entonces tenemos que estudiar todo lo que viene de afuera. Y eso te termina generando este colonialismo institucionalizado que muchas veces terminan siendo las universidades, y lo más preocupante de mi perspectiva es la universidad pública. Por eso que el proceso de formación política de nuestro cuadro, de nuestros militantes, es central en ese concepto, para romper con eso. Claro, de hecho, una cosa con lo que decía, que también quería agregar, también como estudiante de la misma carrera, viste que hay una materia que es historia económica general, que se estudian los distintos casos de industrialización. La materia que por ahí la primer parcial consiste principalmente en estudiar cómo se industrializó Francia, cómo se industrializó Gran Bretaña, y hasta en algunas clases llegaban hasta Bélgica, muchísimos países. Y una de las cosas que conversábamos nosotros cuando estábamos cursándola en el CBC era justamente la falta del caso, por dar un ejemplo de Paraguay, que era un desarrollo industrial principios del siglo XIX con un perfil totalmente distinto, y tampoco figuraba el caso de industrialización de China, obviamente. Entonces, ¿cómo planteaban un único modelo de desarrollo económico basado en condiciones y estructuras sociales que eran las de la Europa occidental y Estados Unidos del principio del siglo XIX? Sí, exactamente, y lo tomo también muchos compañeros economistas, digo, para hablar del mundo de la economía, pero que eso se traslada a todo, se autoidentifican como keynesianos, y no lo hacen y yo lo que digo, Keynes era, de vuelta, Keynes es una teoría del crecimiento, porque Keynes fue un teórico que escribió en la crisis de 1929, que fue la peor crisis del sistema capitalista de producción, pero para ver cómo los países ya desarrollados podían lograr nuevamente crecimiento.
Y las economías como la Argentina, periféricas, dependientes, no solo necesitan crecer, sino que necesitan desarrollarse, con lo cual en la Argentina el keynesianismo no alcanza. Pero no es culpa de Keynes, porque Keynes estaba escribiendo para Europa, Keynes estaba escribiendo para Estados Unidos, y Keynes no estaba escribiendo para América Latina. El problema es cuando agarramos las teorías de los países centrales y la tratamos de replicar tal cual en las economías latinoamericanas, cuando la estructura económica nuestra es distinta, cuando los problemas económicos nuestros son diferentes. Por lo tanto necesitamos hacer teoría propia para poder analizar y desarrollar los problemas económicos propios. Bueno, esto que pasa en la economía, y repito, porque obviamente al ser economista, creo, y cuando hablo con los distintos, con los otros compañeros de otras profesiones, pasa exactamente lo mismo, pasa en el derecho, pasa en la filosofía, pasa en temas, en la ingeniería, digo, inclusive en las ciencias más duras, y esto tiene que ver, repito, con la superestructura colonial que se fue desarrollando, que tiene que ver con la visión mitrista de la historia, por eso también hay que empezar a reivindicar desde el proceso de formación a los revisionistas históricos, no para quedarnos con ellos, sino también para reactualizarlo, porque hay problemas nuevos que ellos no pudieron analizar, pero el revisionismo histórico justamente puso en discusión la historia oficial, la historia mitrista, y empezó a discutir estos problemas. Digo, cuando digo revisionistas históricos, digo, hay tantos nacionales como nacionales y populares, que me parece que los tenemos que estudiar. El pensamiento nacional tiene que ser una materia obligatoria para todas las carreras universitarias. Muy interesante, Santiago, muy interesante, porque si bien la primera pregunta iba apuntada al rol de la formación en general, es muy importante, me parece, lo que apuntás con respecto a qué formación, ¿no? ¿Qué formación queremos darle a los poderes políticos? ¿Qué formación queremos darle a la juventud? ¿Qué formación queremos darle a aquellas personas que tengan vocación pública, vocación social, vocación de construir y de aportar a un país más justo para todos y todas? Y en ese sentido la cuestión de los resabios coloniales sin duda es muy importante para tener en cuenta y para empezar a pensarnos desde nuestra propia realidad, para así construir la realidad con la que soñamos, ¿no? Y en ese sentido, la segunda pregunta que queríamos hacerte es qué rol, qué importancia le das a la conformación de centros de estudio, de fundaciones, de ámbitos en los que específicamente nos dediquemos al pensamiento respecto a determinados temas estratégicos, temas más conceptuales, temas más teóricos, y al debate en esos tipos de ámbitos. No, eso para mí son centrales, por eso también lo felicito, y por la cuestión que trata también este centro, que en gran parte tiene que ver con lo internacional y la geopolítica, que muchas veces nosotros también en los procesos de formación, al dedicarnos a las discusiones internas, a veces los dejamos de lado, y ya digo, sabemos que los problemas, tenemos que empezar por los análisis, los problemas y las discusiones internacionales y la geopolítica para poder entender cómo eso se cruza en lo nacional. Así que eso me parece central, y también me parece muy importante empezar a articular los distintos centros, los distintos observatorios de formación que hay, para poder empezar a compartir, los resultados, para poder compartir experiencias. Así que me parece muy importante los centros que se dedican a temas estratégicos y específicos, y también poder empezar a articular para ver las discusiones más generales, que obviamente engloban esos temas específicos. Y con respecto en particular a este centro, se dedica a un tema fundamental que, como repetí anteriormente, tiene que ver con las discusiones internacionales y la geopolítica, que a veces en los procesos, y esto es un mea culpa, a veces en los procesos de formación, inclusive de los compañeros y de los militantes, lo dejamos muy de lado. Hablamos de la economía argentina, hablamos de la historia argentina, pero los temas internacionales, como si los temas internacionales no fueran importantes, generalmente los dejamos de lado, y ya Perón decía que hay que empezar por los problemas internacionales para después bajar a los problemas nacionales, pero el que no entiende la geopolítica, el que no entiende los temas internacionales, tampoco va a entender los problemas nacionales, así que me parece central y fundamental eso. Sí, muchas gracias por el apoyo que nos diste el primer día que estábamos pensando la idea, justamente el tema de desarrollar un centro de estudios con una temática internacional, una temática de relaciones políticas internacionales, y con todo eso lo que trae. Y bueno, hablando por ahí un poco de problemas, queremos
conversar también con vos algunas preguntas sobre lo que está haciendo la economía argentina y lo que fue la economía argentina. Lamentablemente, lo tengo que decir, hablando de problemas, pasamos a hablar de economía. Estamos en una situación que por ahí puede llegar a ser, no sé tu punto de vista, una crisis montada sobre otra crisis que ya venía existiendo. Te quería preguntar un poco sobre, obviamente con la base del libro que escribiste, que se llama Pasaron Cosas, que a todos los que estén viendo los invito a leerlo, muy enriquecedor sobre lo que fue la política del macrismo, y no tanto por Macri como nombre y apellido, porque obviamente nosotros no creemos que el problema sea la persona, sino el plan económico del fondo. Ese mismo plan económico puede ser instrumentado por cualquier otra persona y va a tener los mismos resultados. Sobre eso, se puede decir, siendo objetivo, que el desarrollo de la política económica que se generó en los 4 años de gobierno de Macri no tuvo buenos indicadores desde el área macroeconómica y no dejó bien las cosas, y se lo puede considerar un fracaso en términos de los balances que nos terminaron generando en la calidad de vida de todos nosotros. ¿Vos cuáles pensás que son, desde el modelo que se intentó implementar, los causales de la situación en la que asumió después Alberto Fernández, con una economía devaluada, endeudada, con un sector productivo con una tasa alta de inactividad? ¿Cómo pensás que, mejor dicho, qué crees que quisieron hacer y qué terminó pasando? ¿Cuál crees que fue la voluntad? ¿Cómo lo analizás vos? No, yo creo que fue la aplicación de un modelo de valorización financiera, como también pasó en la dictadura militar y en gran parte en la década del 90, donde yo lo divido en 3 planos, que fue desastroso en términos económicos. Primero, lo financiero. El modelo de valorización financiera es esto, es un proceso de endeudamiento externo muy fuerte para financiar fuga de capitales. Por eso el crecimiento de la deuda externa fue casi vis a vis al crecimiento de la fuga de capital. Lo mismo pasó en la dictadura militar del 76. Por eso la excusa de ellos siempre es que nos endeudan para financiar el déficit fiscal, y eso es un mito, porque el déficit fiscal es en pesos y ellos se endeudan siempre en el extranjero, en dólares. Si vos necesitas financiar el déficit fiscal, lo podés hacer en el mercado interno, que te puedes endeudar en pesos. Es mucho más fácil pagar una deuda con tu propia moneda que una deuda en dólares. Pero siempre se financia en dólares no para financiar el déficit fiscal, sino que se financia para financiar la fuga de capitales, que es el gran negocio de los grupos económicos concentrados. Durante el macrismo se fugaron casi 88.000 millones de dólares. Digo, para tener una idea, es más de lo que hoy tenemos en la reserva del Banco Central. Entonces, se fugó más en 4 años los grupos económicos concentrados que lo que tenemos en reserva en dólares para hoy en la actualidad. Y todo eso lo financió el endeudamiento externo, que además es deuda que tenemos que pagar. Los dólares ya no están porque se fugaron, pero la deuda sí está ahí, vos la tenés que pagar y encima la tenés que pagar en dólares. Y eso es un modelo clásico de valorización financiera, que además le agregamos otro, para tener un indicador, nos endeudamos en $1.300 por segundo en promedio en el gobierno de Macri, una locura, inédito. El crecimiento de la deuda externa en el gobierno de Macri fue más fuerte que en la dictadura y que en la década del 90. A eso agregale el Fondo Monetario Internacional con 46.000 millones de dólares. Hoy la Argentina es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. El segundo es Egipto, con 11.000 millones de dólares. Fíjate la diferencia entre el primero, que somos nosotros, y Egipto, que es 11.000 millones de dólares. 46.000 millones de dólares que solamente con el Fondo Monetario Internacional es lo que hoy casi tenés en reserva del Banco Central. Recuérdense que cuando Néstor le pagó el 100% de la deuda al Fondo Monetario Internacional eran casi 9.600 millones de dólares. Nosotros hoy 46.000 millones de dólares, que lo tomó casi en menos de un año. Y ahí vas a tener otro problema, porque ahora sí se viene la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, si vos me decís que hiciste ese mega endeudamiento para financiar un proceso de desarrollo nacional con industrialización, digo, para mí también está mal, pero es más discutible. No, pero además tenés la fase productiva, que también experimentaste un proceso de desindustrialización de la economía nacional, sobre todo con el quiebre de la pequeña y mediana empresa, que es lo que más puesto de trabajo genera, con lo cual te endeudaste, fugaste, desindustrializaste, por lo tanto tampoco generaste la capacidad de repago de tu deuda. Por eso es obvio que ibas a defaultear. Y por otro lado, el ámbito social.
no solo que endeudaste, fugaste, desindustrializaste, hiciste quebrar la pyme, sino que además concentraste el ingreso, generaste un aumento de la desocupación, un aumento de la pobreza y un aumento de la indigencia, con lo cual los tres ámbitos, financiero, productivo y social, el gobierno de Macri terminó generando los peores indicadores. Y eso es lo que hoy vos tenés que reconstruir en los tres ámbitos y al mismo tiempo, en forma simultánea, ¿sí? Porque no podés decir, bueno, primero hago lo financiero para después ver si vuelvo a reindustrializar la economía argentina para ver si bajo la desocupación. No, tenés que los tres ámbitos ir reconstruyéndolo en forma simultánea, en el medio de una pandemia. Pero digo, lo que generó el macrismo en términos económicos fue nefasto. Y eso que, por suerte, no pudo destruir algunas cuestiones que quedaron, como por ejemplo, digo en términos de política, y esto es central hoy en el medio de la pandemia, por ejemplo la asignación universal por hijo, la cobertura previsional, más allá de que nos llevaron un déficit previsional por las mismas políticas económicas que aplicó el macrismo y llevaron una fórmula donde la jubilación cayó 20 puntos porcentuales en los 4 años del gobierno de Macri, pero así todo, digo, ahí tenés los tres ámbitos, social, productivo y financiero, que el macrismo ha generado un desastre. Clarísimo, Santiago. En ese sentido, tal como comentabas y como describías, la situación con la que asumió el nuevo gobierno, el gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 no era sencilla, pero frente a eso se sumó el adicional situación tan compleja que estamos viviendo de una pandemia a nivel global, pero que genera también, como sabemos, una crisis económica y genera un montón de situaciones que son difíciles para gestionar la macroeconomía. Entonces, la pregunta que queríamos hacer, y en función también del rol que ocupás en la actualidad en ANSES, es cómo ves la situación macroeconómica de acá a un corto o mediano plazo y cómo ves que se están dando respuestas sobre todo a la cuestión social. No, bueno, primero se resolvió algo, se empezó a resolver algo que era una de las peores herencias del macrismo, que tiene que ver con la deuda. Ya la resolvimos con los acreedores externos, con eso ya nos ahorramos casi 40.000 millones de dólares de la reestructuración con los acreedores privados. Ahora se viene un segundo capítulo que también va a ser arduo y que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, porque obviamente el FMI te apoyó con la discusión con los acreedores externos, porque quería que le quite la mayor cantidad de dólares posible, porque quiere que se lo paguemos a ellos. Obviamente no estamos en condiciones de pagar los 46.000 millones de dólares como quieren. Me imagino que el Fondo Monetario Internacional empezará a hacer pedidos de reformas estructurales que el gobierno nuestro no hará, como la reforma previsional o la reforma laboral, con lo cual se viene un segundo capítulo para ordenar el desastre que hizo el macrismo en términos financieros, que tiene que ver con la discusión del Fondo Monetario Internacional. En términos de la pandemia, digo, se acaba de sacar hace un mes un dato el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es central, que dice que el 90% de la población argentina recibe un ingreso del Estado Nacional. Este dato es infernal. El 40 millones de argentinos viven en un hogar que recibe un ingreso del Estado Nacional. Más de 7 millones de jubilados y pensionados, 4.300.000 asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. A eso agreguémosle la tarjeta alimentar, que también empezaron a percibir a partir de una definición de Alberto. 3.200.000 empleados públicos. Cuando digo 3.200.000 empleados públicos me refiero también a docentes, fuerzas de seguridad, etc. A eso agreguémosle el ingreso familiar de emergencia, que llega a casi 9 millones de personas. Eso sí, ya son ingresos que se empezaron a desarrollar en el medio de la pandemia. A eso agreguémosle que le estamos pagando a 245.000 empleados privados del sector privado de la ATP, parte del salario, que llega casi, a 245.000 empresas le estamos pagando el ATP, que llega casi a 2 millones de trabajadores. Se le está pagando el ATP, de las 245.000 empresas, casi el 98% son pequeñas y medianas empresas. Con toda esa batería de medidas, llegamos al dato de que 40 millones de argentinos y argentinas están viviendo en un hogar que reciben por lo menos un ingreso del Estado Nacional. Esto es central para que hoy la Argentina no esté viviendo
una crisis económica mucho más profunda y una crisis social. Y lo bueno de todo esto también que pone en discusión dos cosas para mí centrales, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. El rol del Estado, ¿sí? Me imagino que esos 40 millones de habitantes que viven en un hogar que perciben un ingreso del Estado Nacional, me imagino que más del 50% de estar en contra del intervencionismo estatal. Entonces, ni que hablar de los 245.000 empresas que están percibiendo el ATP, también me imagino que gran parte deben estar en contra del intervencionismo estatal. Digo, si algo tuvo de bueno la pandemia, que puso de vuelta en debate el papel y el rol del Estado, de nuestra perspectiva el papel del Estado es central, inclusive para nosotros, por lo que estábamos discutiendo anteriormente, el papel del Estado es mucho más importante en nuestras economías que en las economías centrales, porque de vuelta nosotros no necesitamos solo crecer, sino que necesitamos desarrollarnos, y desarrollarnos requiere un intervencionismo estatal mucho más profundo, requiere industrializar la economía nacional, requiere distribuir mejor el ingreso, requiere desarrollar la ciencia y la tecnología, requiere que esos desarrollos de ciencia y tecnología se acoplen a los procesos productivos, y eso lo tiene que hacer guiado por el Estado Nacional. Y otra cosa que se pone en discusión, de vuelta, no solo a nivel nacional, sino también en el mundo, tiene que ver con la distribución del ingreso. Cuando estamos discutiendo el impuesto a la riqueza, que se está discutiendo en otros países del mundo, estamos discutiendo la distribución del ingreso. Cuando se pone en debate lo que se llama la renta universal, que más allá de si se lleva a cabo o no la renta universal, pero que se está debatiendo, tiene que ver también con la discusión de la distribución del ingreso. Esta distribución del ingreso que hoy tiene la Argentina es insostenible, hay que mejorarlo. Y en eso también requiere, mirá, con que cobremos una sola vez el impuesto a la riqueza, una sola vez que lo cobremos, se pueden hacer 5.400 hospitales modulares, como hicimos. Esos hospitales modulares que llegamos a hacer 8, 9, 12, no me acuerdo, se pueden hacer 5.400 hospitales modulares si cobramos una sola vez el impuesto a la riqueza. Eso tiene que ver con debates que se volvieron a poner en el tapete a nivel mundial y a nivel nacional, que es el papel del Estado y la distribución del ingreso. Y algo que va a venir, me parece, también con la discusión del presupuesto público el año que viene, tiene que ver con la reforma impositiva. Porque la distribución tiene que ver cómo el Estado invierte, pero también cómo el Estado recauda. Nosotros necesitamos seguir un sistema tributario mucho más progresivo, como pasa en casi todos los países centrales, que a muchos les gusta tomar como ejemplo, porque hoy el impuesto que más recauda en la Argentina sigue siendo el IVA, y el IVA es un impuesto regresivo que pagan más los sectores populares, entonces tenemos que ir a un sistema tributario mucho más progresivo del que tengamos para poder discutir la distribución del ingreso. Y con respecto al sistema previsional, en particular, el macrismo quiso instalar que el sistema previsional argentino estaba quebrado, como si el sistema previsional es una empresa privada. El sistema previsional no quiebra, o lo financio o no lo financio, y eso es una decisión política. Y cuando digo una decisión política, no solo de un gobierno, sino que tiene que ver con una decisión del pueblo argentino. ¿Cómo queremos que transiten nuestros compatriotas los últimos años de su vida? ¿O mendigando o viviendo dignamente? Y eso tiene que ver con el financiamiento del sistema previsional. Macri le sacó impuestos que se coparticipaban con ANSES, Macri sacó aportes y contribuciones que se coparticipaban con ANSES, además generó un modelo económico donde ANSES recibía cada vez menos recursos, porque desindustrializada teníamos menos aportes y contribuciones, no había crecimiento, por lo tanto no había recaudación. Fíjate que una de las primeras leyes que sacó Alberto Fernández, que tiene que ver con la ley de solidaridad que sacó en diciembre, creó un nuevo impuesto que se llama el impuesto país y que se coparticipa automáticamente con ANSES. Fíjense que la definición de Alberto, cambiando drásticamente con lo que teníamos en el macrismo, tiene que ver con que vamos a financiar el sistema previsional y la seguridad social porque necesitamos aumentar los ingresos de los jubilados y los que perciben asignación universal por hijo. Y además porque es racional macroeconómicamente. El jubilado y el que percibe asignación universal por hijo no va corriendo a comprar dólares, va y lo destina al consumo, y si hay consumo hay venta, si hay venta hay producción, si hay producción hay generación de puestos de trabajo y comienza el famoso círculo virtuoso. Y además, si hay producción y hay más recaudación, hay más recursos que vienen a ANSES por aportes y contribuciones y por los impuestos que se coparticipan automáticamente con ANSES. Entonces es un círculo virtuoso que ya empezamos a transitar. Claro, ahí bueno, estuviste comentándonos un poco sobre lo que es la reestructuración de la deuda. Me quedó un tema que mencionaste antes de hacerte la última pregunta. El tema del IVA, el impuesto al valor agregado, que comentaste,
Ayer justamente estaba leyendo una nota, Argentina, si bien tiene un número alto, importante, que es el 21%, no es de los números más altos que se ven entre todos los países. Si no me equivoco, el que más tiene 30, y hay una gran cantidad de países europeos que tienen entre 30 y 20. Los países que no tienen directamente IVA son países con características principalmente comerciales. Si no me equivoco, eran Hong Kong y algunos países que funcionaban principalmente de puerto. ¿Vos creés que se puede dar una discusión en lo que viene de intentar reducir o disminuir el IVA? No, yo no sé si disminuir el IVA, porque en definitiva, ¿cuál es el objetivo de disminuir el IVA? Que te bajen los precios. Y la Claro. verdad es que no lo terminás consiguiendo, porque Macri lo hizo, bajó el IVA y los precios de la comida siguieron aumentando. Con lo cual, bajar el IVA te genera una transferencia del ingreso del Estado a los sectores, a los grupos económicos más concentrados, porque no te bajan los precios y desfinanciás al Estado. Pero sí lo que digo es que podemos generar algunos impuestos que son más progresivos, que en definitiva después te generen que cuando vos sumás toda la recaudación tributaria, el que más recauda son los impuestos más progresivos. Eso no significa que tengas que bajar IVA, sino significa que tengas que ver y profundizar los impuestos más progresivos. Bueno, bueno, muchísimas gracias por la respuesta a esta última pregunta. Y para terminar, te queríamos preguntar, ¿cómo viviste desde tu rol la función pública? Estás en un área clave de lo que es el gobierno. ¿Cómo se ha dado el debate los primeros días cuando no se veía venir por ahí la magnitud de la pandemia? Me parece que hubo países que no la vieron venir con la gravedad, obviamente no intencionalmente, sino que la deben haber pensado que por ahí el golpe iba a ser menor en términos sanitarios. ¿Cómo se dio la discusión y cómo fue la decisión del gobierno argentino de apostar plenamente por la salud en un momento en el que al principio, en marzo, febrero, era salud o economía como dos cosas sobre las que se podía elegir? ¿Cómo se vivió en el seno de la discusión y el gobierno esa decisión y cómo lo tomaste vos? No, la verdad que me parece que Perdón, la decisión de apostar plenamente por el lado de la salud y la calidad de vida. lo que pasa que justamente para mí esa dicotomía terminó no existiendo, porque aquello me parece que no, estoy convencido que el gobierno de Alberto tomó la mejor definición, porque aquellos gobiernos que privilegiaron la famosa economía y no tomaron ninguna decisión de cuarentena, en términos económicos están peor que nosotros. Con lo cual, me parece que esa dicotomía no terminó existiendo. Nosotros, además de cuidar la salud, lo que se hizo en un conjunto, como decía anteriormente, una batería de medidas económicas que permiten que, si bien obviamente vas a tener consecuencias económicas, porque esto es inevitable, las tienen todos los países del mundo, las consecuencias económicas y sociales son menores que la de otros países del mundo que privilegiaron supuestamente la economía, como por ejemplo Brasil o como por ejemplo Chile. O como por ejemplo Estados Unidos, el crecimiento de desempleo que tuvo Estados Unidos fue fenomenal. Con lo cual, me parece que no, fue muy acertado y obviamente yo, estando en un organismo como ANSES, digo, la verdad que es viéndolo de adentro, es el ministerio, los ministerios, todas las políticas públicas se terminan bajando por ANSES, inclusive las que no se desarrollan de ANSES, digo, el ingreso familiar de emergencia, pero también el ATP se paga por ANSES, el bono salud se paga por ANSES, digo, un montón de medidas que se desarrollan en otros ministerios. Ahora relanzamos el Procrear, que esto va a ser central para reactivar la construcción, porque la construcción genera crecimiento rápido, genera mucho mano de obra, es mano de obra intensiva, además la construcción termina reactivando otros sectores económicos que son los proveedores de la construcción, por eso también no solo el Procrear, sino que Alberto Fernández está relanzando un conjunto de obra pública que me parece que es lo central para generar un crecimiento económico rápido, que es lo que necesitamos para absorber la mano de obra. Pero nada, por eso el dato que tiraba, se hicieron un montón de políticas económicas y sociales en el medio de la pandemia que fueron exitosas. Obviamente con la complejidad de aplicar estas políticas económicas. Imagínate que el IFE la asignación universal por hijo se llega a 4.300.000.
el IFE son a 9 millones, casi 9 millones de argentinos y argentinas que reciben el IFE. Yo para dimensionar, ya empezamos a pagar el tercer IFE, ¿sí? Primero iba a ser un solo IFE, después se pagó el segundo y ahora ya estamos en el cronograma del pago del tercer IFE. Son 90.000 millones de pesos cada IFE que se desarrolla. Nada, es una política infernal que cuando se empezó a desarrollar en ANSES, teníamos ANSES cerrado, ¿sí? Porque obviamente era cuando empezó la cuarentena, las SUDAI estaban cerradas, no estaban abiertas. Ustedes saben que nosotros tenemos más de 400 entre oficinas y agencias de ANSES, estaban todas cerradas por la cuarentena, entonces tuvimos que aplicar una política donde además iba apuntado al sector más vulnerable de la sociedad argentina, porque iba sobre todo a los trabajadores no registrados, a los desocupados, que además no están gran parte de esos no están bancarizados, no tienen una cuenta bancaria, entonces había que pagarle en el medio de la cuarentena. Digo, se desarrolló una política pública infernal que llega a 9 millones de habitantes, con obviamente el organismo más importante, pero por la cuarentena cerrado. No, se hizo un trabajo infernal y la verdad que estamos muy orgullosos de lo que se terminó realizando, que se sigue realizando, y la definición obviamente fue de Alberto de hacerlo. Santiago, muchísimas gracias por tu soporte. No sé, Salva, si querés agregar algo. No, muy buena la entrevista y muchísimas gracias, Santiago, por dárnosla. Espero que continuemos, vamos a continuar con el resto de las cosas que vayamos haciendo del Centro de Estudios y de la Fundación, trabajando en conjunto. Muchísimas gracias por la participación. No, felicitaciones por la creación del centro, la verdad que es muy importante, y obviamente a disposición para lo que necesiten, así que cuenten conmigo para todo lo que necesiten. Gracias, Santiago, gracias por tu tiempo. Tenemos mucho entusiasmo por distintos proyectos, actividades e ideas que tenemos para este centro de estudios, para esta Fundación Soberanía, así que seguramente nos tendrás para volver a convocarte a algo en el futuro, porque fue muy interesante poder tener este intercambio con vos hoy. Bueno, gracias a los dos y un saludo grande. Los felicito. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias.